Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. ¿Y quién es mi prójimo? Un maestro de la ley que no sabe quién es su prójimo. Pero su pregunta, dice el Evangelio, era para justificarse en su actitud. ¿Por qué tengo que darle al otro? ¿Por qué tengo que amar al otro? Sabiendo que ese otro es hasta mi enemigo, piensa distinto que yo. Los samaritanos pensaban distinto a los judíos, no la iban entre sí. Y entonces, ¿quién es mi prójimo para ayudarle? Porque entiendo lo demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Pero esto era solo una teoría en él, no una vida. Porque si hubiese sido una vida, entendería lo que significa amar a Dios. Porque Dios está en todo y en todos. Dios está en el prójimo. Es a Jesús a quien asistimos en el prójimo. Y por eso hay que bajarse del caballo. Hay que parar en el camino. Hay que olvidarse de nuestros proyectos, de nuestros planes. Detenernos hacia donde nos dirigimos para asistir a Jesús en los enfermos, en los que realmente nos necesitan. Y entonces este samaritano que iba de viaje llegó hasta donde estaba este hombre que había quedado apaleado, muy mal, por aquellos bandidos que le asaltaron. Sintió lástima cuando lo vio.
porque su corazón era un corazón de misericordia. Se conmovió y se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Con lo que tenía, lo asistió, le alivió su dolor, pero más que su dolor físico, fue esa cercanía espiritual, de amor, de entrega, que este hombre sintió frente al samaritano. Es el amor que todo lo envuelve. Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Quiere que lo asistamos en los enfermos, en los que sufren, en los que padecen, porque no son ellos, es Jesús en ellos. Por eso hay que orar por los enfermos, por eso hay que asistir a los enfermos. Hay que acompañarlos, hay que montarlos en nuestra propia cabalgadura, es decir, hay que apoderarnos de ellos, sentir que son nuestros, que hacen parte de nosotros, porque en ellos está nuestro amado Jesús. Es entonces a Jesús a quien asistimos, a quien socorremos, a quien le vendamos las heridas, echándole aceite y vino y trayéndolo a nuestra propia casa. Es a Él a quien asistimos, no a los seres humanos únicamente, sino que vamos más allá de lo que la humanidad puede ver y entender. Qué misterio tan grande y tan sublime es el amor y la misericordia de Dios, que debe vivirse en cosas concretas y reales. Tenemos que pasar, hermanos, de la teoría a la práctica, que el amor a Dios se vea reflejado en el amor a todos nuestros hermanos, sin importar quién sea, que la intercesión de aquella que es madre de todos los que la aman, pero también de los que la rechazan, de todos los que la buscan, pero también de los que no la buscan, porque ella es la Madre de la Misericordia. El Señor nos conceda la gracia, entonces, de pasar de la teoría a la práctica en el mandamiento más importante para heredar la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Y éstas descansan en paz. Amén.